Problemas en la frontera. Primer país de todos los que llevamos que no nos dejan cruzar una frontera a pie o en autostop. Con el visado en regla, pasaporte en regla, no nos dejan pasar. De hecho, a ver, estamos todavía en la parte de Jordania. Es que no nos dejan salir. Es que no nos dejan salir. Claro, no nos dejan salir a cruzar lo típico que es cruzar de Jordania a Arabia. Que lo hemos hecho en todos los países siempre. Buenos días. Hoy es un día muy importante y es que cambiamos de país. Sí, ha habido un parón porque no sabíamos a qué país íbamos. Nos vamos a Suena. Pues estamos en Aqaba, muy cerquita de la frontera con Arabia Saudí. Y es que después de Wadi Rum vinimos aquí, hemos descansado un par de días y hemos aprovechado para hacer buceo. Vamos a ver si se nos da bien el autostop y más que vamos a entrar a Arabia disfrazados que no creemos llevar directamente a la cárcel. Sí, porque no creemos que mucha gente haya intentado esto, así que vamos a ver cómo nos miran, qué pasa y si se puede hacer. Si vemos que no es buena opción, que es algo peligroso o que no les gusta, bueno, pues igual decidimos cambiar y ir sin disfraz. Estamos haciendo autostop. Y la verdad, no pasa mucho coche, pasan más taxis que coches normales y no están parando. El problema también es que los coches van llenos, entonces va a ser difícil. Que está lleno de taxis. ¡No! Estamos ignorando todos los taxis. Es que el problema es que pasan tantos taxis que pasan a la misma vez que pasan coches y nos quitan la oportunidad de cogerlos. Nos han caído genial los jordanos. Son súper hospitalarios, súper simpáticos, te dejan cruzar la calle todo el rato. Son muy majos, sonríen, o sea, son simpatiquísimos. La verdad es que estamos muy felices de haber visitado este país. Este señor majo que nos ha recogido se iba a la playa y nos está llevando justo hasta la frontera. El pobre se ha desviado se está desviando como 15 minutos y está aquí averiguando cómo es porque no hay ni un solo coche. O sea, espero que lleguemos al destino porque llegamos a una ciudad que se llama Tabuk y allí tenemos un host esperándonos, así que ojalá lleguemos. Shukran. Shukran. مشكلة هذا. Shukran. Afwan. Thank you so much. Afwan. Bye. Situación actual, chicos, desde la última vez que hemos grabado, bueno, creo. A ver, en Jordania no nos dejaban pasar porque no se puede cruzar la frontera a pie, dicen, cosa que no habíamos visto en la vida. Problemas en la frontera. Primer país de todos los que llevamos que no nos dejan cruzar una frontera a pie o en autostop. Con el visado en regla, pasaporte en regla, no nos dejan pasar. De hecho, a ver, estamos todavía en la parte de Jordania. Es que no nos dejan salir. Es que no nos dejan salir. Claro, no nos dejan salir a cruzar lo típico que es cruzar de Jordania a Arabia. Que lo hemos hecho en todos los países siempre. Y nos piden un taxi de 50 euros. No, ya han dicho, sí, no, 40 yidis. Claro, que son como 50 euros. De 50 euros. O 200 reales, que son como 50 y no sé cuántos euros también. No tenemos ninguna de las dos monedas, evidentemente. Ya nos hemos quitado todas las monedas de aquí de Jordania porque estamos en la frontera, ahora para salir. Y de Arabia no tenemos nada todavía, de hecho no tenemos ni SIM, no tenemos nada en absoluto. Estamos a 3 horas y pico del sitio donde tenemos que ir y no nos dejan pasar. Vamos a ver cómo resolvemos esto. No sé, pero además no hablan inglés. Ya, es el problema es siempre. Árabe, no nos podemos entender. No nos entendemos y ellos da igual. No, claro, es como no se puede. Y les decimos, tenemos la tienda. Podemos dormir aquí. Veremos a ver si dormimos aquí. Aparte luego nos han retenido una barbaridad de tiempo. Toda la gente local pasaba, los turistas también, todos menos nosotros. O sea, increíble, no sabemos qué estaba pasando. Pero es que además... Hay que pagar para salir de Jordania, hay que pagar
10 judines de estos, 10 jordanos, 10 dinares. jordanos. O sea, han sido como 30 euros. Que a todo esto, un chico de ahí, de todos los saudíes que habían, nos ha dado el dinero, nos ha dicho, luego me lo devolvéis, y nos ha pagado porque era en efectivo y no había otra forma de salir. O sea que bien se ha portado este chico. Que no Seguimos con la historia. no se lo vamos a poder dar, no sé hasta cuándo. Ahora mismo pues, nos encontramos como siempre, sin tarjeta SIM, sin dinero, acabamos de entrar aquí al país, no tenemos nada. Otro chico, el que nos ha recogido, nos ha dado 20 de aquí, se ha portado muy bien. Conclusión, estamos en medio de la carretera. De hecho, en medio de una rotonda. Y vamos a hacer autostop, veremos a ver los coches que pasan. Disfrazados en Arabia, bueno, como suelen creer que esto es traje regional, pues a lo mejor tampoco hay tan... Vamos a ver qué tal se nos da. Hay gasolinera ahí, vamos para allá, va. Estábamos comiéndonos la pizza que hemos pedido. En una pizzería. En una estación de servicio de estas, porque se podía con tarjeta. Y un chico que ha parado antes nos ha dicho que dónde íbamos. Llevaba el coche lleno y le hemos dicho, mira, da igual, le hemos agradecido, pero no cabíamos. Ha parado aquí, está haciendo hueco, desde hace 20 minutos, haciendo hueco a todo, apartando el asiento para llevarnos. O sea, ¡qué mono! Es súper majo. ¿No? تو يجي اغراض هنا نشوف انت جوجو عشان مدام سوى مشكله هذا You go. جو تبوك You? ايوه You leave Tabuk? يس انا يروح سياحه ديسه ضبا نيوم اقل كذا سوي تمشي No tenemos internet translator. Pues íbamos tranquilamente por la carretera y nuestro amigo Masud ha dicho, hay algo mal. Se ha apartado un minuto y se ha pinchado la rueda está pinchada completamente y estamos en el medio de un desierto y es impresionante. Esto es igual que Wadi Rum, que por cierto el vídeo de Wadi Rum lo tenéis por ahí arriba, pero sin turistas. Ya hemos solucionado el tema de la rueda. Digo ellos porque no hemos hecho absolutamente... ¡Ya! ¡Ya! Bueno, estos chicos son los que lo han ayudado. ¿Foto? Hay gente muy joven conduciendo. Le hemos preguntado y nos ha dicho que a partir de los 18 pueden conducir, pero como que... no. Estamos viendo a niños que tendrán 15 años. Como mucho. Como mucho conduciendo, que dices, pero si no llegan ni a los pedales y están conduciendo. Bueno, pues que hemos parado en mitad de la carretera y hay aquí unas mujeres preparando té con una mesita. Nuestro amigo nos ha dicho que es gratis, aquí estamos con el té. Y qué curioso. Pues ya hemos llegado a casa de nuestro host. Ha sido un viaje largo, ha sido un viaje muy interesante, pero la verdad que esta casa es gigantesca. Además, bueno, nuestro host es súper simpático, es una pasada, además habla muy bien inglés, estamos aprendiendo muchísimo con él y hoy lo vamos a presentar. Aquí lo tenemos, se llama Mohamed. Y le encanta la casa de papel. Exactly, this is the only thing, you know. Esta media hora que hemos estado con él ha sido increíble. O sea que nada, vamos a estar hoy también, mañana también, nos va a llevar a sitios. Y ya veremos si nos quedamos aquí una semana. Comida tradicional y os iremos enseñando todo. Bueno chicos, mi cara al ver el coche que tiene nuestro host. Mirad qué pepino de coche. Estamos flipando. Wow. Dios. Hemos venido a un restaurante a cenar y ha sido súper curioso porque él va vestido completamente normal, en el sentido de va con una camiseta de manga corta occidental y con un pantalón corto. ¿Y qué pasa? Que bueno, él conocía este restaurante, iba a entrar y no le dejaban. ¿Por qué? Porque en este restaurante, que es súper, bueno, pues local, no se puede entrar con pantalón corto. Y claro, ha sido súper gracioso porque el local es él y los turistas somos nosotros, y nosotros sí que llevamos la ropa adecuada. Y él le ha tocado irse al coche y coger un pantalón para poder entrar al restaurante. Still the girls. Ya, falta la carne. Ya. Falta la carne. Falta la carne. Falta la carne. Lo está diciendo, falta la carne. Este señor va a probar shisha por primera vez y yo no lo sabía, pero nunca lo he probado. En España no es tan común. Déjanos en los comentarios si en España esto es común o no. A mí me gusta. Primera experiencia, Increíble. Mejor imposible. O sea, es que estoy feliz. Es que la palabra es feliz.
Es que es muy, muy agradable, muy simpático. Estamos hablando de Súper todos los open-minded, temas. súper culto. Habla un inglés perfecto. Buah. Y ha traído un amigo, y es que el amigo está todo el rato sonriendo, feliz, contento. Es que estamos felices de este momento. Y que también sabía un montón de cosas de España. Estos momentos son los porque Buah. hacemos el viaje. Lo que queríamos vivir es cosas como estas y hoy se resume como felicidad. Sí.